Para otorgar la detención domiciliaria por enfermedad grave, no se tienen en cuenta factores como gravedad del delito o el peligro que el imputado pueda representar para la sociedad. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en auto del 15 de mayo de 2013, magistrado ponente Gustavo Enrique Malo Fernández, radicado 41201, acta número 148, en cuanto al tema referenciado ilustró lo siguiente: 2 puntos. Antecedentes procesales. Primero, el día 23 de noviembre de 2012, la fiscal delegada de la Unidad de Justicia y Paz de Medellín radicó solicitud ante la Magistratura de Control de Garantías de esa ciudad, a fin de formular imputación y solicitar imposición de medida de aseguramiento en contra de varios desmovilizados y postulados del extinto bloque Puerto Boyacá de las autodefensas, entre ellos HSR, quien se hallaba en libertad. Segundo, consecuentemente con ello, el día 30 de noviembre de 2012, tuvo lugar la diligencia en la cual se formuló imputación en contra de HSR y otros. En concreto, a HSR se le imputaron los delitos en calidad de autor material, de concierto para delinquir agravado, en concurso con fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones, fabricación, tráfico y porte de armas o municiones de uso privativo de la fuerza pública, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores y receptores y coautor material de exacciones o contribuciones arbitrarias. El magistrado de control de garantías aceptó esa imputación sin que fuese controvertida su decisión. Tercero, a renglón seguido, la Fiscalía solicitó la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión en contra de todos los imputados. El funcionario judicial acogió la solicitud sin que ello fuera materia de controversia y por ello dispuso el inmediato confinamiento carcelario de los postulados, incluso HSR. Cuarto, con fecha del 2 de abril de 2013, el defensor del postulado HSR presentó ante el magistrado de control de garantías solicitud de sustitución de medida de aseguramiento de detención intramural por domiciliaria, aduciendo que su representado judicial padece grave enfermedad. Escuchados los conceptos de las partes, el 17 de abril de 2013, el magistrado de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín emitió la providencia cuestionada, en la cual aceptó la solicitud de sustituir la detención carcelaria por la domiciliaria a HSR. Para el efecto, el magistrado parte por manifestar que la pretensión de la defensa se basó en un dictamen médico-legal, al tanto que la controversia planteada por la Fiscalía se funda en un simple concepto del galeno al servicio del centro de reclusión. En contrastación, ambos elementos de juicio para el magistrado tuvieron pleno valor y efecto lo señalado por el perito, particularmente su aseveración referida a que el postulado padece grave enfermedad incompatible con la reclusión carcelaria. Determinó la judicatura que se cumplen los presupuestos consignados en el numeral cuarto del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 27 de la Ley 1142 de 2007, para sustituir la medida carcelaria por domiciliaria. Y si bien, agrega, el funcionario tiene cierta discrecionalidad para negar el beneficio por no cumplirse presupuestos subjetivos,
En el caso concreto, la defensa aportó documentos que hablan del real propósito rehabilitatorio del postulado. La mentada decisión de sustituir la medida de aseguramiento fue apelada por la Fiscalía y dentro de las consideraciones relativas a la detención domiciliaria por enfermedad grave, la alta corporación indicó 2 puntos. Ahora bien, en lo que toca con la materia estricta de debate, la sala debe partir por advertir que lo consagrado en el numeral cuarto del artículo 314 de la Ley 906 de 2004 obedece a una exigencia, si se quiere, natural de un Estado de Derecho que respete la dignidad de las personas, pues repugna a cualquier mínimo de humanidad sostener que alguien, por grave que sea su delito o condenable su conducta, pueda ser recluido en un establecimiento carcelario cuando ello es incompatible con su vida o salud. Sobra señalar que los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Colombia expresamente diseñan normas que obligan a respetar la dignidad humana, aún en los casos de personas vinculadas a procesos penales u objeto de reclusión carcelaria. Para mencionar apenas las más cercanas, los artículos 5, numeral 2 y 10, numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respectivamente, consagran pilar insustituible del tratamiento a quienes soportan un proceso penal, el del respeto por su dignidad. Expresamente, nuestra Carta Política diseña desde su artículo 1 el lugar preeminente que adquiere la dignidad humana. Pero además, el artículo 11 estatuye como inviolable el derecho a la vida y el 12 advierte que nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. De esta manera, si con las pruebas legalmente establecidas se verifica inconcluso que la persona no solo padece grave enfermedad, sino que ella es incompatible con la reclusión, no existe ninguna posibilidad de soslayar la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. Simplemente porque de negarse ella, se incurre no solo en atentado ostensible contra el principio de dignidad humana, sino que se pone en peligro la vida del recluso. Y finalmente, se le somete a un trato cruel, inhumano y degradante. Por lo anotado es que la Corte debe glosar lo afirmado por el magistrado de control de garantías y la representación de la Fiscalía cuando acuden a criterios subjetivos completamente impertinentes para lo que se examina, pues se repite, cubierta la condición médica y vista la gravedad de la enfermedad, al punto de hacerla incompatible con la reclusión, no existe manera de impedir la sustitución acudiendo a factores tales como la gravedad del delito imputado o el peligro que pueda representar para la sociedad la persona. Hacerlo así, no cabe duda, implica poner en peligro o afectar directamente caros e insustituibles valores constitucionales, al punto que, a título ejemplificativo, si se verifica que la persona cometió graves delitos y puede asumirse necesaria la medida de aseguramiento, pero a la vez se conoce que padece una enfermedad grave que compromete su vida e imposibilita el confinamiento intramural al extremo, en ciertos casos, de demandar atención especializada en clínica u hospital, de decidirse en la ponderación por la protección de la sociedad, pues simplemente la medida de aseguramiento puede tornarse en pena de muerte. En tratándose de la causal referenciada en el numeral cuarto del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, el legislador previó controles especiales, al punto de disponer
que esa condición de grave enfermedad debe ser establecida por médico oficial y que la decisión del lugar en el cual cumplirá su confinamiento el procesado, residencia, clínica u hospital, corresponde al juez. Entonces, considera la Corte la discrecionalidad del funcionario judicial en estos casos de incompatibilidad con la reclusión carcelaria no pasa por examinar aspectos ajenos a lo que la norma dispone, dígase gravedad del delito, pena aplicable, peligro para la comunidad, sino por verificar adecuadamente cuál es la real condición del confinado, valiéndose para el efecto de lo dictaminado por el legista y, después de advertido ese estado grave por enfermedad, incompatible con la detención intramural, determinar en qué lugar ha de permanecer la persona, acorde con el tipo de mal que lo aqueja y el tratamiento que amerita el mismo. Desde luego, si se advierte que el confinamiento residencial no faculta que se cubran las expectativas de salud o, cuando menos, resulta neutro para el efecto, necesariamente ha de acudirse a mecanismos alternativos que dentro del establecimiento carcelario logren enervar los peligros para la salud, si es que la clínica u hospital resultan ajenos a esos efectos, pues debe resaltarse la residencia como lugar sustituto de cumplimiento de la medida de aseguramiento no opera a manera de gracia concedida a quien padece un mal grave, sino en calidad de sitio adecuado para que el tratamiento pueda llevarse a cabo. Se evitan males mayores producto de la enfermedad o se desarrolle el tratamiento paliativo cuando el mal se ofrece terminal y ya son razones elementales de humanidad las que aconsejan hacer cesar mayores sufrimientos. Para el caso concreto, de forma expresa, el galeno al servicio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses conceptuó, después de verificar los antecedentes de salud del recluso y la información ofrecida por el médico al servicio del centro carcelario, que éste, abre comillas, se encuentra en estado grave de enfermedad, cierra comillas, y ello, abre comillas, resulta incompatible con la reclusión formal, cierra comillas. Esa manifestación pericial no ha sido cuestionada por ninguno de los intervinientes en el asunto, quienes tampoco ponen en tela de juicio la situación calamitosa de salud por la que atraviesa HSR. Entonces, si el profesional de la salud señalado por la norma presenta su diagnóstico y este no ha sido controvertido, apenas cabría decir que, en efecto, se cumple la exigencia contemplada en el numeral cuarto del artículo 314 de la Ley 906 de 2004 para acceder a la detención domiciliaria solicitada por el defensor.